Bueno, hace un rato apuntábamos los números del INDEC, ¿no? En relación a los crecimientos que se vienen dando en este último tiempo. Matías Culfas publicaba que el INDEC daba a conocer los datos de la industria y la construcción de octubre. De los últimos 12 meses en 11 la industria produjo más que en el mismo periodo del 2019. Y también sostienen que las fábricas están produciendo 5,5% más que en ese año. Son los datos que obviamente el gobierno destaca. Vamos a hablar de este tema con Walter Carvalho, gerente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza y además es economista. Walter, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo tenemos que interpretar estos números? Sí, los números hay que analizarlos muy bien. Puede ser que comparado con 2019 haya un pequeño incremento, pero tenemos que tener en cuenta que desde 2017 venía una pequeña tendencia a la contracción de la industria, así que no nos sorprende que este dato, ese 5% que indica el ministro Culfas, sea una recuperación de niveles normales de actividad en situaciones previas a la pandemia por coronavirus. Así que es un dato que, si se ratifica, es positivo volver a niveles de normalidad, y obviamente que tenemos que estudiar la tendencia de cara al nuevo año para ver si la consolidación del crecimiento sigue siendo en ese sentido. La pregunta es, y usted lo está haciendo claro en hacer esa comparación, ¿no? Porque si estamos cerca de los niveles o superamos un poquito los previos a la pandemia, obviamente son positivos, pero está bien aclarar también que Argentina viene de un proceso en el cual el crecimiento se ha visto o estancado o ha sido mínimo. Claro. Ese hay que tener en cuenta la serie completa. Uh-huh. Un dato de un periodo muy cortito quizás sea un poco tendencioso, pero si vemos varios años hacia atrás, varios años, me estoy refiriendo a 2 o 3 años atrás, de forma tal que podamos obtener inferencias un poco más que se puedan respaldar. Veníamos de una tendencia a la disminución, un decrecimiento en la actividad, y si, como dije recién, si esos datos se siguen manifestando de esa manera, es muy positivo para el país, volver a niveles normales y a partir de ahí seguir creciendo. Siempre se habla del mapa, ¿no? De cómo los datos oficiales se van distribuyendo en la Argentina, y en esa comparación la pregunta es ¿cómo está la provincia de Mendoza? Porque también hay que ser realistas de que ese crecimiento no se da de la misma, digamos, de manera pareja en todo el territorio argentino. No, obviamente. Mendoza tiene una característica, que una de las principales producciones que aportan al Producto Bruto Geográfico es la industria vitivinícola. Uh-huh. Como producto de la pandemia, y esto es una noticia que ha salido en los medios y viene saliendo desde hace tiempo, se ha visto muy beneficiado el consumo de vino a nivel mundial y todo lo relacionado a la industria vitivinícola. Particularmente en Mendoza eso tracciona mucho el nivel de exportaciones, en un capítulo aparte tan importante el ingreso de divisas para el país, y tracciona a la industria madre de la provincia hacia arriba. Obviamente que si comparamos con otras regiones donde hay otro tipo de actividades, la comparación es distinta, pero puntualmente en Mendoza esta actividad ha aportado bastante, y durante la pandemia no se ha visto resentida. Es más, ha crecido el consumo mundial de vino y eso nos ha beneficiado. Uh-huh. Tanto a nivel mundial el crecimiento del consumo, como a nivel mercado interno, que hace que la industria, una de las más importantes de acá de la región, esté creciendo. No así la parte de energía en el sur. La parte que le toca a Mendoza de Vaca Muerta no ha sido muy desarrollada como en otras provincias como Río Negro y Neuquén, que sí han tenido las inversiones suficientes como para que eso consolide un crecimiento importante de la industria vinculada a esa actividad en sus regiones. Y si vemos comparativamente en el mapa nacional, eso tiene un impacto muy importante. Así bueno, puntualmente en Mendoza la actividad
industrial más importante ha tenido un repunte a nivel escala. Por otro lado, ¿qué es lo que podemos decir de la obra pública? Que es otra de las de los grandes rubros que nosotros analizamos acá en la institución. Durante la pandemia, las empresas que se dedican a la obra pública estrictamente se han visto muy afectadas justamente porque se redujo la obra pública y se destinaron los fondos asignados a ella a otras actividades más urgentes como es la atención de la pandemia. Tal cual. ¿Qué es lo que ha sucedido luego? La actividad se ha empezado a recomponer, pero apuntalada por la obra privada de pequeña escala, porque grandes obras no se están haciendo. Y la obra pública de a poco empieza a encaminarse nuevamente. Walter, en estos últimos días conocíamos incluso algunas encuestas que se habían hecho a nivel nacional y me permito preguntarle cómo es el panorama, si ustedes tienen datos aquí en Mendoza, porque se hablaba de el aumento del empleo. Es uno de los datos también que el gobierno maneja de manera positiva, que se ha dado un incremento del empleo y hablan de estamos encaminados a ya llegar a las cifras de los empleos que se perdieron, hablando ya de recuperación durante la pandemia, ¿no? Eso por un lado. Y se había hecho una encuesta a empresas y digo, ¿cuál es el panorama que tienen ustedes en la provincia de Mendoza? ¿Las empresas, las industrias de nuestra provincia han incorporado personal? ¿Tienen pensado incorporar personal en el 2022? Esa pregunta, bueno, tiene varias aristas. Evidentemente, con la apertura de las actividades, la demanda de empleo se ha incrementado. De forma tal de volver a la normalidad en el sector fabril, en el sector industrial, comercial, y eso, si comparamos con situaciones de plena pandemia, donde el empleo se vio afectado notablemente, obviamente que implica un crecimiento en la ocupación de mano de obra. Hay que tener en cuenta que puntualmente Mendoza tuvo un comportamiento un tanto diferenciado del resto de las provincias porque siempre apuntó y luchó por mantener las actividades abiertas y eso repercutió en el empleo. Si bien bajó la cantidad de empleo, no fue tanto como la media a nivel nacional, donde hubieron regiones que tuvieron prácticamente cerrada y situación que se mantuvo en el tiempo. Así que esa es una situación que, bueno, es una cuestión obvia que se viene ratificando con la apertura de las actividades que prácticamente hoy están normalizadas. Tal cual. Y en este sentido, Walter, también teniendo en cuenta que ha llegado asistencia por parte de la Nación de distinta manera y en las últimas asistencias que llegan a las empresas están vinculadas con el Repro. ¿Cuál es la situación de Mendoza? ¿Hay empresas que todavía están necesitando la asistencia por parte del gobierno a través de este programa? Sí, hay empresas que todavía la están utilizando porque no han alcanzado los niveles de facturación previo a la pandemia y son las empresas vinculadas estrictamente con el turismo, principalmente lo que es hotelería, lo que es transporte de turismo y rubros vinculados, porque si bien la apertura de la actividad es un hecho, no está a los niveles previos a la pandemia. El cierre de frontera ha impactado notablemente en los niveles de facturación, principalmente acá en Mendoza. Mendoza es por excelencia el receptor de turismo de países limítrofes y quiera o no eso impacta notablemente en el nivel de actividad de estos rubros específicos. Veremos de acá al futuro cómo se mueve este sector porque las nuevas variantes que están dando vuelta y que afortunadamente todavía no impactan de lleno en el país, están acechando. Esperemos no volver a una situación tan extrema como el año pasado, principio del año pasado, y con expectativas para ver qué es lo que sucede, pero poniendo lo mejor para que esto continúe en esta nueva normalidad que de a poco está haciendo que la economía se reactive. ¿Van a exigir pase sanitario ustedes en la industria de Mendoza para los trabajadores?
Eso depende mucho de la decisión del gobierno. Uh-huh. Entiendo que el pase sanitario es una decisión a nivel nacional y a partir de ahí se abocará o no la provincia, pero es una cuestión política que se tiene que resolver a nivel del gobierno nacional y a partir de ahí accionará el gobierno provincial y nos adheriremos o no, depende de la situación que se resuelva. Muchísimas gracias, Walter. Bien, a disposición y bueno, muy feliz fin de año para toda la audiencia, para la radio y bueno, a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias, como siempre. Igualmente para ustedes. Hasta luego. Walter Carvalho, gerente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza, economista, hablando de, haciendo un balance de este año, cómo se han dado los números de crecimiento de la industria en comparación con los datos que da la Nación con expectativa para el año que viene y también dando esta información importante, ¿no? Que hay empresas que todavía están recibiendo en Mendoza la asistencia nacional a través del Repro porque todavía no logran la reactivación deseada.